Tenía 6 años recién cumplido y yo lo recuerdo haber visto el cielo completamente rojo, se fue la luz y yo agarrado a los pantalones de mi abuelo llorando. Y todo el mundo asustado. Y no sabía, y viendo ya la radio funcionando, pusieron en la carretera, ver los coches pasar, ver la ambulancia. Fue una noche de pesadilla en Cádiz y en toda la bahía. Una gigantesca explosión quebró la calma de aquel verano de 1947. España atravesaba una posguerra que para quienes salieron vivos de aquella catástrofe iba a resultar todavía más dura. A nadie se le ha olvidado, se le habrán olvidado muchas cosas en su vida aquella noche. Pasó que la ciudad tenía el barrio de San Severiano, que eran los extramuros de la ciudad, eran pequeños chalets y pequeñas barriadas obreras. Bueno, pues en la base de San Severiano, cerca de una residencia de niños expósitos y cerca del astillero, pues había una base militar donde se habían concentrado minas submarinas procedentes de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, sin ningún tipo de seguridad, en unos almacenes donde el calor era inmenso. Aquel día, el 18 de agosto de 1947, la base naval no tenía una actividad, digamos, demasiado grande porque era verano, se terminaba antes el trabajo, con lo cual, bueno, pues una tarde, como un día, como un poco en el tedio ese del verano, ¿no? Un verano que transcurría sin novedad. Las gentes con posibles acudían a las playas. Para amenizar las veladas se programaban actuaciones, como la del cantante Antonio Machín, que viajó a la ciudad con su familia. Volver al ayer, volver a soñar. En la base de defensas submarinas pocas personas habían trabajado ese día. A las 4:30 de la tarde el polvorín número 1 quedó cerrado y nadie más volvió a entrar. En el exterior solo quienes estaban de guardia, como Ramón Cejudo, mecánico de la Armada. Él no le tocaba aquella noche trabajar, pero según la versión de mi madre, él le dijo que es que como había un amigo suyo, pues él quería estar con él, y entonces fue, y se cambió y fue. Para que la gente entienda de qué tipo de explosión estamos hablando, hace muy poco en Afganistán se lanzó una bomba que calificaron los medios de comunicación como la madre de todas las bombas, ¿no? La explosión de aquella noche fueron 18 bombas como la que cayó en Afganistán. La onda expansiva fue tan brutal que se oyó en zonas de Huelva. El fogonazo se iluminó el cielo de tal manera que en Sevilla y en Ceuta vieron la luz de la explosión. Estaban cenando el oficial y mi padre en la mesa. Y había un repostero que es el que le servía la comida. Mi padre quedó aprisionado por los escombros y estuvo hablando como unos 10 minutos antes de morir con el repostero. Y lo último que le dijo fue que si él salía de allí vivo, fuera a mi casa, a casa de mi madre, y le dijera que la quería mucho y a sus hijos. Las murallas de Cádiz atenuaron los daños en el casco antiguo, donde en esa época vivía la mayor parte de la población. La tragedia pudo ser mayor. Un grupo de marineros logró sofocar con tierra y piedras el incendio que ya alcanzaba a un segundo polvorín. Las puertas de la catedral pues, se pusieron torcidas, el astillero, la caza cuna y muchas casas particulares salieron volando. Yo no sé cómo llegué yo a Cádiz, ni quién me llevó, ni a qué hora me vine, ni a qué hora me fui. Yo que sé que en el cementerio había una cola muy grande para reconocer lo que tenían allí muertos, ¿no? Y yo entré, aquello con un montón, y eran los niños a la casa cuna, amontonados. Y ya viendo yo los niños, ya no pude aguantar aquello. Y me fui. Eso fue lo más horroroso, ver a los niños. Fue una de las escenas más impactantes. Más de 20 niños, todos de menos de 4 años, perecieron entre los escombros de la casa cuna, junto a varias monjas y cuidadoras. Aquello salió adelante porque la mayor parte de la ciudad, incluso otras ciudades, prestaron su ayuda desinteresada con los medios que había. Durante 3 días los médicos no comieron, no durmieron, prácticamente no bebieron.
fueron todo el mundo, es que no hubo ningún ciudadano que se quedase mirando aquellos días. Yo creo que por eso todos los ciudadanos de Cádiz se reflejan en la explosión. Se fue la energía eléctrica en toda la ciudad, con lo cual el periódico no pudo salir el día 19. Sí salió el día 20, con una portada con un tema único, muy poco habitual en esa época, y así siguió durante varios días. Es cierto que a pesar de estar en el 47, los años más duros de la dictadura militar del general Franco, si uno lee en la primera crónica del periódico es muy exhaustiva y no intenta ocultar nada. Una situación que pronto cambió. El régimen decidió echar tierra sobre lo ocurrido. Catástrofes como la que ha sufrido Cádiz son imposibles de prever. Unido el dolor de la catástrofe, unido a la dictadura, la dureza de la dictadura franquista, pues la explosión se convirtió en un tabú. La muerte de Manolete, entre comillas, le vino magníficamente al régimen para que se olvidase de esa tragedia. Jamás se dijo públicamente quién habían sido los responsables o por qué se había producido. Mi madre yo nunca la he escuchado reivindicar sus derechos como víctima. En fin, le había tocado una desgracia y la había aceptado y la había llevado lo mejor que pudo y ya está, pero en mi casa no se hablaba. Mi madre no solía hablar del tema este. La destrucción de los astilleros dejó sin sustento a varios miles de familias, en plena época de racionamiento. Para calmar un poco los ánimos se permitió una recuperación controlada del carnaval, que había sido prohibido por Franco. No hubo indemnizaciones por una sencilla razón, porque no había un culpable. Nunca se consideró ni que la Marina ni que el Estado fueran culpables de la catástrofe, porque nunca llegaron a descubrir, o quisieron reconocer quién era el culpable de aquella catástrofe. La investigación oficial duró 3 años y, como estaba previsto, nada aclaró. Tuvieron que pasar 50 años para que se publicaran los primeros libros sobre la explosión. La labor de los investigadores locales ha sido esencial para encontrar una documentación que permanecía oculta. ¿Y qué había en aquella documentación? La demostración de que las minas y las cargas de profundidad, que son las que verdaderamente provocaron la explosión, llegaron a Cádiz en 1942 y 43. Más de 2.200 bombas, la mayoría alemanas, llegaron a acumularse en Cádiz durante la Segunda Guerra Mundial, en previsión de que los aliados iniciaran la invasión de Europa por las costas andaluzas. Acabada la contienda, no se sabía qué hacer con ellas. Desde unos años anteriores, algunos militares con un cierto rango habían advertido de la peligrosidad de tener en medio de la ciudad una base de esas características y le habían reclamado su traslado. Yo recuerdo haber estado en el lugar de trabajo de mi padre, pasar por delante de las bombas y tocar los pinchitos esos de las bombas antisubmarinas. Yo eso lo recuerdo. Eso no puede estar, esa cantidad de bombas no puede estar ahí en medio de una ciudad. Pero, aun siendo una barbaridad, ¿por qué explota el polvorín? Sigo descubriendo, hago balance de todo el material de armas submarinas que había en Cádiz y descubro que hay 50 cargas de profundidad WBD alemanas que contienen cada una 125 kilos de algodón pólvora, nitrocelulosa. Una mezcla muy inestable porque con el calor el algodón se descompone y fermenta. Y eso fue lo que ocurrió en Cádiz. Y la Marina lo sabía. ¿Por qué? Porque descubrí en Madrid un documento que decía: el 21 de agosto de 1947, 3 días después de la explosión, diciendo: se ordena a todos los buques de la Armada desembarquen inmediatamente todas las cargas de profundidad que no contengan exclusivamente TNT o cuya carga explosiva se desconozca. Es decir, 3 días después sabían que las cargas de profundidad habían originado la explosión. La explosión del polvorín es un momento clave en la historia. Fue en la zona devastada donde empezó la expansión urbanística de Cádiz para dar paso a la ciudad que conocemos y marcó la vida de muchas familias. Ahí se ha hecho un monolito en sanseveriano que, en mi opinión, siempre lo he dicho, es ridículo. Sí, está bien, se ha hecho algo, pero se ha hecho una cosa que es muy ridícula para lo que Cádiz realmente se merece, porque la explosión de Cádiz ha sido un hecho que ha marcado la vida de la ciudad.
reivindico que haya asunción de responsabilidades, aunque hayan pasado 70 años, indemnización a las víctimas, reconocimiento a las víctimas, que estén sus nombres puestos, que estamos a tiempo para que esto no quede en el olvido, ¿no? Y no debe quedar en el olvido, ¿no?